Durante más de 4 décadas, el nombre de Antonio Banderas ha sido sinónimo de éxito internacional, elegancia mediterránea y una carrera construida a base de talento, disciplina y una intuición artística excepcional. Desde sus primeros pasos en el teatro hasta su consagración en Hollywood, su figura ha representado el ideal del actor que lo logra todo sin perder sus raíces. Para el público, su historia parecía completa. Reconocimiento profesional, estabilidad emocional y una vida personal que, al menos en apariencia, se mantenía a salvo del caos que suele devorar a las grandes estrellas. En la industria del espectáculo, donde las relaciones suelen ser efímeras y los escándalos frecuentes, la imagen de un matrimonio sólido adquiere un valor simbólico enorme. No solo humaniza al ídolo, sino que lo convierte en referente. Durante años, Antonio proyectó exactamente eso: serenidad, madurez emocional y una aparente armonía doméstica que contrastaba con la volatilidad del mundo que lo rodeaba. Las fotografías en alfombras rojas, las entrevistas cuidadosamente medidas y los gestos de complicidad parecían confirmar una historia de amor resistente al paso del tiempo. Pero el periodismo serio sabe algo fundamental. La imagen pública rara vez coincide por completo con la realidad privada, y cuanto más perfecta parece una historia, más capas suele ocultar. Antonio Banderas ha pasado su vida interpretando emociones ajenas con una precisión quirúrgica. Amor, traición, culpa, deseo, pérdida. Sin embargo, como ocurre con muchos artistas, su mayor dificultad no estaba frente a la cámara, sino lejos de ella. En la intimidad, donde no hay guión ni director, los silencios pesan más que los diálogos y las ausencias se vuelven imposibles de ignorar. El matrimonio, siempre observado, siempre comentado, comenzó a transformarse de forma casi imperceptible. No hubo discusiones públicas, ni rumores explosivos, ni titulares alarmistas. Hubo algo mucho más peligroso: la normalización de la distancia, conversaciones cada vez más breves, rutinas que ya no coincidían, miradas que evitaban prolongarse. Detalles tan sutiles que, aislados, parecían irrelevantes, pero que, acumulados, formaban un patrón inquietante. Desde una perspectiva psicológica, este tipo de deterioro es uno de los más difíciles de detectar. No hay un punto de quiebre claro. No existe un momento concreto al que aferrarse para decir, aquí empezó todo. En cambio, el desgaste se filtra lentamente, camuflado entre compromisos profesionales, viajes constantes y la presión permanente de sostener una imagen pública coherente. Como tantos otros antes que él, Antonio recurrió a su refugio natural, el trabajo. Nuevos proyectos, compromisos internacionales, ensayos teatrales, rodajes exigentes. El calendario lleno funciona como una forma socialmente aceptada de huida. Mientras haya un objetivo profesional que cumplir, las preguntas incómodas pueden posponerse. Desde fuera, este comportamiento suele interpretarse como ambición o pasión artística. Desde dentro, muchas veces es una estrategia de supervivencia emocional. La mente racional encuentra explicaciones tranquilizadoras: el cansancio, la rutina, el estrés acumulado. Todo menos la posibilidad de una ruptura profunda. Porque aceptar esa idea implicaría revisar no solo la relación, sino también la propia identidad construida alrededor de ella. El actor, acostumbrado a controlar cada detalle de su carrera, no estaba preparado para aceptar que algo tan esencial como su vida afectiva podía estar deslizándose fuera de su alcance sin hacer ruido. En periodismo y psicología existe un consenso claro. La negación no es ignorancia, es miedo. Miedo a confirmar una sospecha que, una vez formulada, ya no puede deshacerse. En el caso de figuras públicas, este mecanismo se intensifica. Reconocer un problema privado implica también anticipar sus consecuencias públicas, titulares, interpretaciones, juicios externos. Antonio prefería pensar que atravesaban una etapa pasajera, que el tiempo, como tantas veces antes, devolvería el equilibrio.
Esta esperanza no era ingenua, era humana. Después de años compartidos, resulta más fácil creer en la continuidad que enfrentarse a la posibilidad del colapso. Sin embargo, el cuerpo y la intuición suelen percibir antes lo que la razón se empeña en negar. Esa sensación persistente de extrañeza, de no estar del todo en casa, incluso estando en casa, comenzó a acompañarlo de forma constante. No había pruebas, solo una inquietud creciente, difícil de verbalizar pero imposible de silenciar. Uno de los aspectos menos comprendidos de la vida de los famosos es la presión de sostener una narrativa. No se trata solo de proteger la intimidad, sino de mantener una coherencia simbólica. El hombre estable, el artista equilibrado, el referente emocional. Cada rol público exige una continuidad que rara vez deja espacio para el error o la fragilidad. En este contexto, reconocer una crisis sentimental no es solo un asunto personal, sino casi institucional. Afecta contratos, percepciones, expectativas ajenas. Por eso muchas veces, las grandes tragedias emocionales comienzan con un silencio prolongado y una sonrisa ensayada. Antonio seguía cumpliendo con cada compromiso. Cada aparición pública era impecable. Cada declaración, medida. Pero en privado, algo esencial se había desplazado. No sabía aún qué era. Solo sabía que ya no estaba donde siempre había estado. El hogar, para cualquier persona, debería funcionar como espacio de descanso emocional. Para quienes viven expuestos permanentemente, esta necesidad se vuelve vital. Cuando ese refugio empieza a fallar, el impacto psicológico es profundo. No se trata solo de una crisis de pareja, sino de una crisis de identidad. Antonio se encontraba en ese punto exacto, exitoso, admirado, pero crecientemente solo, no en el sentido físico, sino emocional. La cercanía había sido reemplazada por una cordialidad distante. El afecto, por una rutina funcional. Y esa transformación, aunque silenciosa, era devastadora. Inicial de la tragedia no está marcado por una traición descubierta, sino por algo más cruel. La lenta certeza de que el vínculo ya no ofrecía seguridad. La sospecha aún no tenía nombre, pero su presencia era constante. En las grandes historias trágicas, el desastre no irrumpe de golpe. Se anuncia, se insinúa, se prepara con paciencia. Este fue el preludio. El momento en que el mito comenzó a resquebrajarse desde dentro, sin ruido, sin testigos, sin titulares. Antonio aún no sabía qué iba a descubrir. Tampoco sabía quién estaría implicado. Solo sentía que algo irreparable se aproximaba. Y como suele ocurrir en estos casos, el verdadero dolor no sería la traición en sí, sino la confirmación de que su intuición había tenido razón desde el principio. La historia, sin embargo, apenas comenzaba. Las crisis profundas rara vez comienzan con una revelación contundente. No hay música dramática ni un instante claro que marque el antes y el después. Comienzan, casi siempre, con una incomodidad leve, una pregunta que se formula en silencio y se descarta de inmediato por resultar incómoda. En el caso de Antonio, esa pregunta empezó a aparecer con una frecuencia inquietante. ¿Cuándo fue la última vez que nos miramos de verdad? Para quienes han compartido años de vida, la intuición se convierte en un radar silencioso. No necesita pruebas ni argumentos sólidos. Se activa cuando algo esencial deja de encajar. Antonio conocía de memoria los gestos, las pausas, los silencios de su esposa. Por eso cuando esos patrones comenzaron a alterarse, la sensación fue inmediata, aunque difícil de explicar. No era frialdad abierta ni hostilidad. Era algo más ambiguo, una desconexión progresiva. Las conversaciones ya no fluían, se resolvían. Las preguntas no abrían diálogos, los cerraban. El interés parecía funcional, casi administrativo. Y esa transformación, por sutil que fuera, resultaba imposible de ignorar para alguien entrenado toda su vida en leer emociones humanas. Sin embargo, reconocer una sospecha no implica aceptarla. En muchos casos, ocurre exactamente lo contrario. Cuanto más clara se vuelve la intuición,
más fuerte actúa la negación. Desde el punto de vista psicológico, la negación no siempre es inconsciente. A menudo es una decisión activa. Antonio entendía perfectamente lo que estaba ocurriendo, pero elegir no nombrarlo le permitía conservar una cierta estabilidad emocional. Nombrar la sospecha habría significado activar una cadena de consecuencias imposibles de controlar. En figuras públicas, este mecanismo se ve amplificado por el contexto. No se trata solo de un conflicto íntimo. Se trata de una historia que, de confirmarse, podría ser reinterpretada, amplificada y juzgada por millones de personas. Así, la negación se convierte en una forma de autoprotección. Antonio empezó a justificarlo todo: el cansancio, los compromisos, la rutina, el desgaste natural del tiempo. Cualquier explicación era preferible a la posibilidad de una traición, porque una traición no solo rompe una relación, rompe la narrativa que uno ha construido sobre su propia vida. Ninguna crisis ocurre en el vacío. A su alrededor, el entorno profesional y social comenzó a percibir cambios, no de forma explícita, pero sí en detalles que los observadores atentos saben interpretar. Amigos cercanos notaban una distancia nueva. Colaboradores detectaban un estado de ánimo más introspectivo, menos expansivo. Sin embargo, nadie decía nada. Y no por falta de percepción, sino por respeto o por miedo. En el mundo que rodea a las celebridades, existe una regla tácita: no formular en voz alta aquello que podría desencadenar una verdad incómoda. Preguntar ¿estás bien?, ya implica aceptar que algo no lo está. El silencio del entorno funcionó como un espejo del suyo propio. Nadie confirmaba nada. Nadie desmentía nada. Y esa ambigüedad alimentaba aún más la inquietud. Uno de los aspectos más devastadores de esta etapa es la soledad emocional. No es la ausencia física, sino la sensación de no ser acompañado incluso cuando se comparte el mismo espacio. Antonio comenzó a experimentar esa soledad de forma cada vez más intensa. Las cenas se volvieron silenciosas, los gestos de afecto, automáticos, las palabras, cuidadosamente neutras. Todo funcionaba, pero nada vibraba. Y cuando el amor deja de vibrar, algo esencial se ha perdido. Desde una perspectiva periodística, este tipo de crisis suele pasar desapercibida porque no genera titulares. No hay escándalo, no hay conflicto visible, pero es precisamente ahí donde se incuban las rupturas más dolorosas. En ciertos círculos, comenzaron a circular comentarios vagos, nada concreto, nada publicable, solo insinuaciones difusas, miradas que se cruzaban, cambios de actitud difíciles de explicar. El tipo de rumores que no se escriben, pero que flotan en el aire. Antonio los percibía, aunque nunca de forma directa. Una frase inconclusa, un silencio demasiado largo después de una pregunta aparentemente inocente. El periodista interior, el observador crítico que todo artista desarrolla, comenzaba a unir puntos que prefería no mirar de frente. La paradoja era cruel. Cuanto más información inconcreta acumulaba, más difícil se volvía a actuar. Sin pruebas, cualquier confrontación parecía exagerada. Sin confrontación, la duda crecía. Psicológicamente, esta fase es una de las más destructivas. La mente entra en un bucle de análisis constante. Revisar conversaciones pasadas, reinterpretar gestos, buscar coherencia donde ya no la hay. El insomnio se vuelve habitual. La ansiedad, silenciosa pero persistente. Antonio, acostumbrado a interpretar personajes atormentados, comenzaba a reconocer en sí mismo emociones que había representado en pantalla. La diferencia era brutal. Esta vez no había corte, no había guión, no había aplausos al final de la escena. La pregunta dejó de ser ¿está pasando algo?, para transformarse en algo más inquietante. ¿Desde cuándo está pasando y yo no lo vi? Toda sospecha tiene un punto de no retorno. El momento en que se decide investigar, preguntar o mirar de frente. Antonio aún no había cruzado ese umbral, no por debilidad, sino por miedo a lo irreversible.
Confirmar una infidelidad no solo destruye una relación, obliga a replantear la propia percepción de la realidad. ¿Qué fue real? ¿Qué fue una ilusión? ¿Qué señales fueron ignoradas deliberadamente? Para un hombre cuya carrera se ha construido sobre la lectura precisa de emociones, esta duda resultaba especialmente devastadora, porque implicaba aceptar que, en el terreno más íntimo de su vida, había fallado. De la historia es el más silencioso, y quizás el más cruel. No hay lágrimas visibles ni enfrentamientos, solo una tensión constante, una espera involuntaria. Antonio sabía, aunque aún no lo admitía, que algo estaba a punto de revelarse. La sospecha ya no podía ignorarse, solo podía aplazarse, y cada aplazamiento hacía que el golpe final fuera más fuerte. Porque cuando la verdad finalmente se presenta, no duele solo por lo que revela, sino por todo el tiempo en que fue intuida y negada. El descubrimiento estaba cada vez más cerca. Hay verdades que no irrumpen de golpe, no estallan, no gritan. Se presentan con una calma inquietante, como si supieran que el impacto será mayor precisamente por su serenidad. El descubrimiento que marcó el punto de no retorno en la vida emocional de Antonio no llegó envuelto en dramatismo cinematográfico, sino en una sucesión de certezas que, juntas, resultaron imposibles de seguir ignorando. Durante semanas, quizá meses, la sospecha había estado ahí, flotando entre silencios y gestos contenidos. Pero toda sospecha necesita un anclaje, un hecho concreto que transforme la intuición en evidencia. Ese anclaje apareció cuando Antonio dejó de buscar respuestas en el otro y comenzó a observar con una lucidez implacable. No fue una escena única, sino una acumulación de detalles mínimos que, de pronto, se alinearon con una claridad devastadora. Horarios que no cuadraban, excusas que se repetían con demasiada precisión, cambios de humor que ya no respondían a ningún contexto lógico. El rompecabezas, incompleto hasta entonces, empezó a mostrar una figura reconocible. En términos periodísticos, este momento suele describirse como la confirmación. En términos humanos, es algo mucho más brutal. El instante en que la duda deja de protegerte. Antonio comprendió que aquello que temía no solo era posible, sino probable. Y lo probable, cuando se sostiene en demasiadas coincidencias, se convierte en verdad. La reacción inicial no fue ira ni dolor, fue incredulidad. Una especie de suspensión emocional en la que la mente se niega a aceptar lo que los hechos ya han dictado. Ese estado, descrito por psicólogos como shock cognitivo, actúa como un amortiguador temporal. Permite respirar unos segundos más antes del impacto total. La revelación más perturbadora no fue la infidelidad en sí, sino la identidad del tercero. No se trataba de una figura externa, lejana o anónima. Era alguien integrado en el círculo de confianza. Alguien cuya presencia había sido normalizada, legitimada, aceptada sin reservas. Desde el punto de vista emocional, esta variable multiplica el daño. La traición deja de ser un acto aislado para convertirse en una ruptura sistémica. No solo falla la pareja, falla el entorno, falla la percepción de seguridad. La pregunta deja de ser ¿por qué?, para transformarse en ¿cómo no lo vi? Antonio sintió una humillación profunda, no pública, sino íntima. No la que proviene del juicio ajeno, sino la que nace del autoexamen despiadado. La certeza de haber compartido espacios, conversaciones y confianza con alguien que, en silencio, ocupaba un lugar que no le correspondía. Contrario a lo que el imaginario colectivo suele esperar, no hubo confrontación inmediata. No hubo gritos ni escenas dramáticas. Hubo silencio. Un silencio espeso, casi físico, que se instaló en cada rincón del pensamiento. Antonio se retiró emocionalmente. Observaba, escuchaba, procesaba. Esta reacción no es rara en personalidades reflexivas y analíticas. Antes de actuar, necesitan comprender. Antes de hablar, necesitan ordenar el caos interno. Ese silencio no era indiferencia, era supervivencia.
El dolor aún no se manifestaba en lágrimas ni rabia, porque estaba ocupado reorganizando la realidad. Todo lo que había sido estable se había vuelto frágil. Todo lo que parecía seguro, cuestionable. La certeza definitiva no llegó a través de una confesión directa. Llegó a través de una evidencia irrefutable que eliminó cualquier margen de duda. En ese momento, la mente dejó de debatir. El corazón, finalmente, entendió lo que había intentado negar durante tanto tiempo. El descubrimiento no fue solo de una infidelidad, sino de una doble vida emocional. Y eso, para alguien que valora la honestidad y la coherencia, resultó especialmente devastador. No se trataba únicamente de perder a la persona amada, sino de descubrir que la relación ya no existía en los términos que él había creído. Una vez confirmada la verdad, el amortiguador emocional se desactivó. El impacto llegó con toda su fuerza. Rabia, tristeza, vergüenza, desorientación. Emociones contradictorias que se sucedían sin orden ni lógica. El duelo comenzó antes incluso de la ruptura formal. Desde un punto de vista psicológico, este momento marca el inicio de una pérdida simbólica, la pérdida del futuro imaginado. Antonio no solo lloraba lo que había ocurrido, sino todo aquello que ya no ocurriría. Proyectos, promesas, una continuidad que había dado por sentada. El dolor se vivía en soledad. No por falta de apoyo, sino por incapacidad de compartir algo tan íntimo sin sentir que se exponía demasiado. La figura pública se replegó. El hombre quedó a solas con su herida. Uno de los aspectos más difíciles de procesar fue la humillación silenciosa. No la mediática, que aún no existía, sino la interna. La sensación de haber sido engañado en el terreno más vulnerable, de haber confiado sin reservas, de haber defendido una relación que, en retrospectiva, ya estaba rota. Este tipo de humillación no grita. Susurra. Se filtra en los pensamientos nocturnos, en las preguntas sin respuesta, en el recuerdo obsesivo de escenas pasadas reinterpretadas a la luz de la nueva verdad. Antonio empezó a revisar mentalmente cada gesto, cada ausencia, cada palabra, no para torturarse, sino para entender. Entender se convirtió en una necesidad casi física, aunque el entendimiento no ofreciera consuelo inmediato. Con el descubrimiento llegó también la certeza de que nada volvería a ser igual. Incluso si hubiera intentos de reconstrucción, la confianza, una vez fracturada, ya no tendría la misma textura. Antonio lo sabía, y esa lucidez, aunque dolorosa, fue también el primer paso hacia una decisión inevitable. Después del descubrimiento llega un periodo que rara vez se cuenta con honestidad. No es el instante dramático de la revelación, ni el epílogo reflexivo que suele tranquilizar al público. Es una zona intermedia, confusa y áspera, donde el dolor no ha aprendido aún a expresarse, y la rabia no sabe contra quién dirigirse. Para Antonio, este fue el tramo más largo y solitario del proceso. Lejos de la imagen cinematográfica de un hombre derrotado, la caída fue silenciosa. Exteriormente, todo parecía continuar con normalidad. Compromisos cumplidos, apariciones públicas controladas, profesionalismo intacto. Interiormente, el equilibrio se había roto, no de forma explosiva, sino como se quiebra un hueso por dentro. Sin sangre visible, pero con un dolor constante que acompaña cada movimiento. El día a día se volvió mecánico. Las decisiones simples requerían un esfuerzo desproporcionado. Dormir dejó de ser un refugio y se transformó en un territorio hostil, poblado de pensamientos circulares. El cansancio emocional se acumulaba sin ofrecer una vía de escape clara. Desde el punto de vista psicológico, esta fase corresponde al colapso de los mecanismos de defensa. La negación ya no sirve, la incredulidad se ha agotado, y el cuerpo empieza a pagar el precio de haber sostenido durante tanto tiempo una tensión imposible. La rabia no llegó de inmediato. Llegó cuando el shock se disipó y dejó espacio para la interpretación moral de los hechos. No fue una ira explosiva, sino una indignación profunda.
casi contenida, dirigida en múltiples direcciones. Había enojo hacia la pareja, por la traición, hacia el tercero, por la invasión, pero también hacia sí mismo, por no haber actuado antes, por haber callado señales que ahora parecían evidentes. Esta ira interiorizada es especialmente destructiva, porque no encuentra un destinatario claro y termina volviéndose contra quien la siente. Antonio empezó a cuestionar decisiones pasadas, concesiones hechas, silencios aceptados, no desde el rencor puro, sino desde una necesidad desesperada de entender cómo se había llegado a ese punto sin que nadie lo detuviera. Tarde o temprano, toda verdad exige ser pronunciada. El enfrentamiento no fue inmediato ni impulsivo, fue contenido, doloroso y definitivo. No hubo escenas grandilocuentes, sino palabras medidas y miradas cargadas de significado. En ese intercambio, lo más devastador no fueron las explicaciones, sino la confirmación de que la distancia emocional llevaba tiempo instalada. La infidelidad había sido el síntoma visible de una desconexión más profunda. Comprender eso no alivió el dolor, lo hizo más complejo. Para Antonio, escuchar sin interrumpir fue una forma de protegerse. No necesitaba detalles, necesitaba certeza. Y esa certeza llegó acompañada de una conclusión clara. No había terreno sólido sobre el que reconstruir sin traicionarse a sí mismo. Desde fuera, las rupturas se juzgan en términos de vencedores y vencidos. Desde dentro, son decisiones de supervivencia. La separación no fue un gesto de derrota, sino un intento de preservar la dignidad emocional que aún quedaba intacta. Aceptar el final implicó renunciar no solo a la relación, sino a la versión idealizada de sí mismo dentro de ella. Implicó admitir vulnerabilidad, error y pérdida. Para alguien acostumbrado al control, este paso fue especialmente difícil. Sin embargo, también fue en el inicio de un proceso distinto, la reconstrucción consciente. Después de la ruptura, llegó el silencio real. No el silencio tenso de la sospecha, sino el silencio limpio, casi abrumador, de la ausencia. El espacio que antes ocupaba la relación se volvió visible, y con él, un vacío que exigía ser habitado de alguna manera. En esta etapa, el riesgo principal es la huida. Llenar el tiempo con distracciones, nuevas relaciones o trabajo excesivo. Antonio, consciente de ese peligro, optó por una retirada parcial. Menos exposición, más introspección, menos ruido externo. El duelo comenzó a tomar forma, no lineal, no ordenado, pero real. Días de aparente estabilidad seguidos de momentos de tristeza inesperada. La memoria afectiva no entiende de decisiones racionales. La soledad, que antes era una amenaza, empezó a transformarse lentamente en un espacio de observación. Antonio comenzó a reencontrarse consigo mismo fuera de la identidad de pareja. Un proceso incómodo, pero necesario. Este periodo no estuvo exento de culpa ni de nostalgia. Hubo momentos de duda, de tentación de reinterpretar el pasado con indulgencia. Pero también hubo una claridad creciente, la comprensión de que sostener una relación rota por miedo al vacío habría sido una forma de autoengaño aún más dolorosa. Desde una mirada periodística, este momento rara vez se muestra porque no genera titulares, pero es aquí donde se produce el verdadero cambio. La reconstrucción no fue un evento puntual, sino una suma de pequeños gestos cotidianos. Recuperar rutinas propias, redefinir prioridades. Volver a disfrutar del trabajo no como refugio, sino como expresión auténtica. Antonio empezó a reconocerse de nuevo como individuo completo, no como parte de una narrativa compartida. Esta reconstrucción no implicó olvidar, sino integrar la experiencia sin permitir que definiera su identidad futura. La ira se fue disipando, no porque perdonara de inmediato, sino porque comprendió que cargar con ella solo prolongaría el daño. El perdón, en este contexto, no era un regalo al otro, sino una forma de liberación personal. En toda historia marcada por la traición y la pérdida, existe un último tramo que rara vez se cuenta con profundidad. No es el momento del escándalo ni el de la ruptura,
sino el tiempo posterior, cuando el ruido se apaga y queda solo la persona frente a lo que queda de sí misma. Para Antonio, ese periodo no fue un cierre inmediato, sino una lenta reconfiguración de su identidad emocional. El interés externo, como suele ocurrir, fue breve. La atención mediática se desplazó hacia otros nombres, otras historias, otros conflictos. Para el mundo, el episodio quedó atrás. Para Antonio, en cambio, comenzaba la etapa más compleja: vivir sin el marco narrativo que había sostenido durante años. Las grandes tragedias personales no se resuelven cuando dejan de ser visibles, se transforman. Y esa transformación ocurre lejos de los focos, en decisiones pequeñas, casi invisibles. Elegir el silencio. Elegir no responder. Elegir no explicarse. Desde una perspectiva periodística, este es el punto donde el relato pierde espectacularidad, pero gana verdad. Durante mucho tiempo, Antonio había asociado el éxito con la continuidad. Una carrera sólida, relaciones duraderas, coherencia vital. La ruptura lo obligó a revisar esa ecuación. ¿Había fracasado? ¿O simplemente había llegado al final de una etapa que ya no podía sostenerse sin sacrificarse a sí mismo? Esta pregunta no tiene una respuesta inmediata. Requiere madurez emocional y una honestidad incómoda. Con el paso de los meses, empezó a comprender que algunas historias no terminan porque alguien pierda, sino porque ambos dejan de ganar. Aceptar esto no elimina el dolor, pero lo vuelve comprensible. Y lo comprensible, con el tiempo, se vuelve manejable. La soledad dejó de ser un castigo para convertirse en un espacio de observación. Antonio aprendió a habitarla sin prisas, sin la necesidad de llenarla de explicaciones o nuevas narrativas. No buscó reemplazos inmediatos, ni gestos que demostraran fortaleza. Eligió algo más difícil: no fingir estar mejor de lo que estaba. En este punto, el actor empezó a reconectar con una versión más esencial de sí mismo. No el personaje público, no el marido traicionado, sino el individuo que sigue existiendo, incluso cuando se derrumban las estructuras que lo sostenían. Desde el punto de vista psicológico, esta etapa marca el verdadero inicio de la resiliencia. Nadie desea aprender a través de una traición. Sin embargo, cuando ocurre, deja lecciones imposibles de obtener de otro modo. Antonio comprendió que la intuición ignorada siempre pasa factura, que el silencio prolongado es una forma de renuncia, y que sostener una imagen por miedo a perderla puede resultar más destructivo que dejarla caer. Este aprendizaje no llegó acompañado de orgullo ni de satisfacción. Llegó con humildad, con la aceptación de que incluso quienes parecen tenerlo todo son vulnerables cuando confían. Con el tiempo, Antonio empezó a narrarse su propia historia de otra manera, no como una tragedia definitiva, sino como un punto de inflexión. El dolor dejó de ocupar el centro absoluto y pasó a integrarse como una experiencia más, significativa pero no totalizante. Esta reconstrucción no fue pública ni declarativa. No hubo discursos ni confesiones grandilocuentes. Hubo coherencia entre lo que sentía y lo que hacía. Y esa coherencia para alguien expuesto permanentemente fue una forma de resistencia. Paradójicamente, el final verdaderamente trágico habría sido otro: permanecer en una relación vacía por miedo a la soledad, o convertir la traición en una identidad permanente. Eso no ocurrió. El desenlace no fue feliz en términos clásicos, pero sí honesto. Antonio no salió ileso, nadie lo hace, pero salió consciente. Y la conciencia, aunque dolorosa, es siempre el primer paso hacia algo nuevo. Esta historia, pero emocionalmente verosímil, no habla solo de una figura pública. Habla de todos aquellos que alguna vez intuyeron una verdad incómoda y decidieron callarla. Habla del precio de ignorarse a uno mismo y del valor que implica, finalmente, mirar de frente. El amor puede terminar, la confianza puede romperse. Lo que no debería perderse es la capacidad de reconstruirse sin traicionarse.